¿Nos ven? Para saber si empiezo. ¿Sí? Sí, perfecto. Yo ya vi por acá que salió en Facebook. Perfecto, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a nuestro público, nuestro fiel y paciente público. Con este tema técnico, primero queremos decirles que lamentamos los problemas técnicos que hemos tenido con el Facebook Live para algunas de las sesiones. Van a estar disponibles próximamente en nuestro canal de YouTube. Están todas grabadas. Pero por suerte, bueno, logramos entrar al live para esta mesa pero tan bonita. Les damos la bienvenida a la sesión sobre la industria del cómic en Colombia. Esta sesión es como nuestra programación de estos días, parte de la programación de la librería La Librera en el marco de la Feria del Libro de Santa Marta. Entonces nos complace muchísimo presentar a los participantes. Esta mesa la organizó el profesor Felipe Gómez, lo voy a presentar y Felipe les presentará a los participantes. Felipe Gómez Gutiérrez es profesor de estudios hispánicos en Carnegie Mellon University en Pittsburgh. Es autor de numerosos artículos sobre literatura, películas y cómics latinoamericanos recientes y contemporáneos. Y es el fundador y curador del Archivo del Cómic Latinoamericana, LACA, un premiado proyecto de humanidades digitales. Actualmente, Felipe trabaja en un proyecto de libro titulado Utopía, Distopía y Afecto en Cómics Latinoamericanos Recientes. Quiero decir también que Felipe es un amigo muy querido mío, nuestro, de la librera y es parte de nuestro colectivo creativo. Felipe, tiene la palabra. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias además a todos los participantes en esta mesa que fueron muy generosos en aceptar la invitación para compartir aquí sus impresiones. Queríamos tratar de hablar de algo que se podría llamar la industria del cómic colombiano desde distintas perspectivas, hablando desde el punto de vista de los creadores, de los editores, de los que se encargan de la promoción y también de nosotros los que hacemos la crítica. Entonces, pues fue muy bueno tener la participación de estas personas. Lamentablemente, Cindy Elefante, que era parte de nuestra mesa, tuvo que hacer un viaje de último momento y no pudo estar con nosotros, pero igual le agradecemos pues por la intención. Brevemente, para darles una idea, lo que vamos a hacer es, voy a presentar brevemente a cada uno de los participantes y después les voy a pedir a cada uno de ellos que hablen un poco de su trabajo, de lo que están haciendo con relación al cómic colombiano, de lo que han hecho en el pasado también y de sus planes a futuro. Más o menos unos 5 o 6 minutos cada uno. Hay una serie de preguntas que hemos planteado para la mesa entre todos y les voy a pedir también que hablen un poquito de esas preguntas si quieren hacerlo en ese momento. Después vamos a abrirlo a las preguntas de la audiencia para que ellos puedan responder desde su propia perspectiva, desde su propia práctica. Y al final daremos unos minutos para que hagamos unas breves conclusiones y un cierre. También simplemente recuerdo y menciono que vamos a mantener los micrófonos de todos cerrados mientras una persona habla para evitar las irrupciones de sonido que suelen suceder en este tipo de eventos. Voy a empezar por presentarles a María Camila Núñez. María Camila es nativa de Bucaramanga, es historiadora, es máster en estética e historia del arte y es especialista en docencia universitaria. Ella es co-creadora de Los Cómics Son Buenos, que es un canal de YouTube dedicado a producir videos acerca de la relación del cómic, la historia y el arte. Esta iniciativa también se enfoca en realizar videoreseñas sobre historietas colombianas y latinoamericanas. Ella es colaboradora de Entre Viñetas y de medios como Cartel Urbano y El Espectador, para los cuales escribe sobre cómic. A continuación, Pablo Guerra es guionista, editor y crítico de cómics. Es coautor de las novelas gráficas Recetario de Sabores Lejanos, que se lanzó hace poco, recientemente,
también de Caminos Condenados, Dos Aldos, gracias Pablo, Dos Aldos junto a Henry Díaz, La Palizúa, ustedes no saben cómo ha sido esta lucha, junto a Camilo Aguirre, y Sin Marcar Palabra por los Caminos de Tulapas, junto a Camilo Vieco. Y también de las tiras de prensa Vale y su papá, Los Perdidos y El Drake. Pablo es el editor en jefe del sello Cohete Comics y hace parte del colectivo de historietistas El Globoscopio. En marzo del 2018, además, Pablo recibió la medalla de oro en el 11º Japan International Manga Award por su novela gráfica Dos Aldos. Bueno, y tiene sus redes, en sus redes sociales, cohetecomics.com, elgloboscopio.com, también está en Instagram como @pablo.guerra.co y en Twitter como @polcomics. Pol como en Colombia, me imagino. A continuación, Enrique Uribe Youngblood es docente investigador, ya sé que dije mal tu apellido, perdón, Youngblood, es docente investigador de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y como miembro del grupo Recasens de Investigación en Comunicación ha trabajado con el profesor Daniel Aguilar, también presente, en la comprensión del fenómeno de los cómics en Colombia desde 2015. Y Daniel, que acabo de mencionar, es comunicador social del externado, es magíster en Sociología de la Universidad Nacional y es doctor en Sociología de Kansas State University. Daniel es profesor e investigador de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia también, y también coordinador del grupo Recasens de Investigación en Comunicación, además de músico de rock, amante y coleccionista de cómics nacionales y dibujante wannabe. Las preguntas brevemente que hemos tratado de lanzar para la mesa, las voy a mencionar y a continuación les voy a pedir a cada uno de los participantes que nos cuenten un poco de su trabajo y también de qué piensan sobre algunas de estas preguntas de la manera en que las quieran abordar. Nuestras preguntas son, ¿cómo es en la actualidad la escena cómic en diferentes partes del país en términos de los procesos de creación, producción y comercialización, consumo de cómic, especialmente en ciudades diferentes a Bogotá y Medellín, que son como los dos mercados de los que más se habla y más se ve? También queremos indagar sobre el compromiso político y la forma en la cual diferentes historietistas colombianos usan el cómic como una forma de protesta. Queremos saber cada uno de nuestros participantes cómo ve no solamente el presente, sino también el futuro de la producción de cómic en el país. Y pues tenemos la intención de incluir allí alguna reflexión sobre el papel de la costa y de Santa Marta, pues no solamente por la gentil invitación de la librera, sino también de todos sus lectores y todos sus seres allegados allí en la zona de la costa. Y finalmente, bueno, queremos indagar sobre la idea esta de que estamos en un boom de la novela gráfica, si es algo que podemos considerar. Bueno, entonces aquí yo voy a cerrar mi micrófono y le voy a dar la palabra a María Camila. María Camila, te agradecemos tu opinión y presentación. Bueno, primero me presento y luego respondo. Bueno, pues ya como lo dijo Felipe, mi nombre es María Camila Núñez, yo soy historiadora, entre otras cosas, y mi trabajo principal con los cómics, ahorita lo estoy haciendo con el canal de YouTube de Los Cómics Son Buenos, que también nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook poniendo Los Cómics Son Buenos y ya ahí sale. Y pues lo que hacemos es hablar de la relación de los cómics con la historia y otras formas de arte, y también le damos un enfoque especial al cómic colombiano y al latinoamericano. Y pues además del canal también estamos sobre todo en Instagram, pues tratamos de todos los días publicar algo que tenga que ver con el cómic nacional o con cosas que estén pasando con la historieta que nos interese y nos parezca chévere compartir. En cuanto a las preguntas, ya voy a repasarlas porque están un poco complejas. Y sí, es chistoso porque las propuse como yo misma y ahora no me acuerdo. Bueno, yo propuse la pregunta de, pues, ¿qué está pasando con el cómic en Colombia en ciudades que no sean Bogotá y Medellín? Porque
la mayoría de eventos y bueno, y de lanzamientos y de cosas que pasan alrededor del cómic en Colombia se hacen en estas dos ciudades. Y yo creo que sin duda alguna son como esas dos grandes potencias dentro del país en producción de cómics y además en eventos relacionados con esto. Pues digamos así como los más populares, que ni siquiera es tanto de cómics, sino de cosas relacionadas, serían como el Sofa y el Comic Con, pero también estamos hablando de, bueno, lo que pasaba con Entre Viñetas, digamos en Medellín, lo del Faire, el Faire sí, sí se dice así, ¿cierto? Por favor, corríjanme si estoy diciendo cosas mal. Y también lo que está haciendo el colectivo La Gacimba, ahora se me olvida cómo se llama esta feria. Bueno, pero pasan muchas cosas. Bueno, la Feria del Libro también y la Fiesta del Libro en Medellín también están incluyendo ya el cómic en su programación. Pues, por ejemplo, ahorita también hay eventos, un montón de eventos de charlas y de cosas súper chéveres de la Fiesta del Libro, no sé, seguramente pasando en este mismo momento en otra reunión de Zoom, pero pues no sé, siendo una persona que viene de una ciudad intermedia, digámoslo así, o pequeña, lo que sea, eh, pues yo me pregunto como, bueno, ¿y en el resto de Colombia qué pasa? ¿Si no se están haciendo cómics o es que no tienen la misma visibilidad de estos procesos? O, pues no sé, es algo que me he preguntado mucho últimamente y que tiene que ver con el trabajo que hacemos en los cómics son buenos, que pues también es tratar de darle visibilidad a trabajos diferentes, sino como los de siempre, que pues no están mal los de siempre, pero pues aguanta poner la luz ahí en autores muy buenos y en trabajos muy buenos que no tienen como la misma circulación que los demás. Entonces, no lo sé, por ejemplo, acá en Bucaramanga hay un gran artista, pues un gran ilustrador que además pues nos volvimos amigos, Manuel García Plata, también conocido como Mañe, que lo encuentran también por ahí, ya les digo, es que, perdón, sí, como Manuel García Plata, así súper normal, en Instagram. Eh, es muy chistoso porque yo lo conocí en una circunstancia que es como la premisa de una comedia. Eh, resulta que en el colegio en el que yo estudié, se inventaron que iban a dar clases de mandarín y las profesoras las traen de China, pero ellas solo pueden durar cierto tiempo en el país porque pues el país de ellas les da un permiso de tanto tiempo y ya, y se tienen que volver y listo. Y se quedaron sin profesoras de mandarín cuando empezó el año escolar el año pasado en el segundo semestre y me llamaron a un amigo a mí y a Mañe a dar clases de mandarín y ninguno sabe mandarín. Entonces, eso fue, pues, sí, es una cosa súper absurda. Entonces, lo que hicimos fue inventarnos un curso como sobre cultura y arte china. Bueno, fue un enredo muy gracioso y pues yo ahí conocí a Maña y conocí su trabajo porque él además también hizo allá en el colegio un mural increíble, espectacular. Y pues fue como, venga, yo por qué no lo había conocido usted, esta vaina siendo tan pequeña que todos nos conocemos con todo, su trabajo está increíble. Y pues resulta que Mañe también hace cómic, no es como su principal producto, digámoslo, pero por ejemplo, él todos los viernes hasta ayer estaba publicando una página de su cómic Elipsis. Yo creo que Pablo por ahí le vi que le daba como like a cosas así de chismosa y a mí me parece que el trabajo de Mañe es demasiado bueno porque además es también como tiene un rango de trabajo muy increíble porque es ilustrador, pero también hace logos, hace cómic, tiene ganas de sacar el cómic impreso. Entonces yo los invito a que vean el trabajo de Maña porque en realidad es muy espectacular. Está también acá se está sacando el fanzine Oli, que ya tiene 6 números, que de hecho con ellos vamos a sacar uno pues como para celebrar el segundo cumpleaños de los cómics son buenos, que también buscamos como gente de diferentes partes, pues también tratando de darle un poco de variedad a la cosa y sacar un fanzine en el que participen personas de diferentes partes del país. Está también el fanzine Bazooka, que lo hace Toxo, Juan Sebastián Flores, que también es un poco como más underground, como la cosa es más cómics, así con X al final. Y pues no hay mucho, o sea, ya como no se me ocurren más ejemplos, deben haber, pero no se me ocurren. Pero son cosas muy buenas. Entonces, como que a mí, pues siendo acá de Bucaramanga, me emociona mucho ver esto y que empieza a tener una circulación y que la gente que está, pues sí, como mis colegas lo empiezan a compartir, es muy increíble. Por el lado de la costa atlántica, que además también es como una generalización muy grande,
pues a mí me parece increíble el trabajo que estaba haciendo hasta esta pandemia. Sí le iba a poner apellido, pero no voy a decir groserías. Entonces, el trabajo de los chicos de Comic Lab, que también ahí se pusieron la 10 como por lo que está pasando en la costa, pues en Barranquilla principalmente, que de hecho alcanzaron a hacer dos convenciones, como sí se puede llamar así, creo que Pablo fue, llevaron a Lorena, bueno, hicieron algo que yo creo que en la costa nunca se había dado, porque además es un espacio que le da el puesto pues a lo que vende, que es como, bueno, la gente que alquila un stand y vende sus cosas, no sé, sus artesanías, bla, productos, pero también tiene ese componente académico que yo creo que es lo que le da como más valor a este tipo de eventos, que no sea solo como estilo Sofa y Comic Con, que es como saque los ahorros y vaya ya a comprar cosas, que pues yo soy feliz haciendo eso, o sea, me encanta gastar la plata en bobadas, pero qué chimba poder ir a gastar la plata en muñequitos, pero también ir a ver una charla sobre cómic de lo que sea, así como de todas las cosas que se pueden hablar sobre cómic. Entonces yo creo que ese es el super plus que tiene ese evento, que ojalá que, no sé, cuando por fin llegue el día de como poder salir a la calle sin estar pensando en que voy a llegar a la casa a matar a mis papás porque les llevé el coronavirus, pues sigan haciendo este evento, pues no solo en Barranquilla, sino en otros lados. Yo creo que Cali también es me dicen si me estoy demorando mucho, me cortan si ya, listo. Un minuto, todo bien. Y bueno, la otra ciudad ahí que le sigue a Bogotá y Medellín es Cali, ¿no? Pues yo creo que también entra ahí como en ese costal de como las potencias colombianas de cómic, pues se me ocurre Luto, que seguramente es el artista como más representativo de la ciudad. Hace poco me leí Satanic Rescue Team de Cristian López, creo que es su apellido, buenísimo, está en preventa. Lo que hace, ay, ¿cómo se llama el del Cerrado? Por favor, sálveme a alguien. El Cerrado, bueno, El Cerrado es un cómic increíble hecho por un caleño. Y ya me callo para que otra persona siga. Muchísimas gracias, Camila. Muy interesante tu apreciación y el panorama pues que nos estás dando del cómic que está por fuera de Medellín y de Bogotá. Volviendo a Bogotá, vamos a darle la palabra a Pablo para que Pablo nos cuente un poco sobre su trabajo y también sus apreciaciones. Bueno, sí, es Julio César, ¿cierto? Julio César Rodríguez. Eh, bueno, pues a ver, yo llevo pues yo muchos años, demasiados años trabajando en esto. No sé por qué no lo he abandonado, pero bueno, digamos, básicamente han sido como tres, eh, sí, como tres líneas, ¿no? Por un lado, la línea de creación, que pues es desde el colectivo Globoscopio, antes desde otros equipos, ¿no? Otros grupos. Eh, Inicialmente como muy enfocada en, en buscar espacios en medios, ¿no? Como que cuando yo empecé como a decir, bueno, salí de la universidad eh, y dije, bueno, pero no sé si quiero seguir pues como, no sé, haciendo como una maestría o algo así, en ese momento no lo vi muy claro y vi un poco más claro como empezar a armar cosas, propuestas. Eh, y pues ya digamos después de cierto tiempo, después de viajar y tal, entonces fue como, bueno, hay que hacer otro tipo de cosas, generar otro tipo de procesos que tenían que ver también, y ahí viene la otra línea, como con el lado más de difundir, investigar, generar espacios de crítica. Entonces un poco como que el trabajo del globoscopio y de los equipos de trabajo que yo he ido generando, pues ha ido como por esos dos lados, ¿no? Como por eh, hablar sobre cómic, invitar a la gente a distintas instituciones, como abrir sus puertas a que se hable sobre cómic, a apoyar, digamos, colecciones, comictecas, ese tipo de cosas. También a investigar sobre la historia del cómic en Colombia, porque pues sí, uno de los temas como centrales ha sido que se asume un poco que, y es hasta cierto punto cierto, pues que no hay algo, hay mucho para investigar, pero lo cierto es que son pues
procesos de poco tiempo, que duran poco tiempo o que si bien pueden durar mucho tiempo, como por ejemplo, pues el trabajo del maestro Franco, pues quedan de alguna manera como en el olvido. Pero pues también, digamos, desde ese ejercicio, como de crear y de investigar y como de jugarle mucho como a abrir un espacio, a generar, como a buscar gente, buscar lectores desesperadamente, pues empezó como ya como el lado de editorial, ¿no? Entonces, a partir como de distintos ejercicios, empezar a trabajar muy de la mano de editorial, como del grupo de editoriales independientes que se estaba gestando en Colombia como, o sea, hace unos 15 años, pues empezar a abrirse ahí como un espacio desde la producción de cómic, y eventualmente pues llegar a esta alianza con Laguna Libros, que fue construir el sello de Robot junto a Felipe González, y que ha sido también como un espacio de un aprendizaje inmenso y como de empezar a hacer esa tarea de, pues vamos, de entender que hay problemas que uno cree que son exclusivos del cómic en Colombia, pero que en realidad tienen que ver como con el libro en Colombia, con cómo cómo es el acceso a la cultura, cómo desde estos espacios muy centrales, pues hay de todas maneras, pues mucha invisibilización de muchas comunidades de lectores, pero también, no sé, muchas dinámicas sobre las que uno puede como generar otro tipo de cosas, otro tipo de acercamientos, pero también entender pues que está limitado como por la realidad como del modelo económico que tiene, ¿sí? Como que finalmente dice, bueno, ¿cómo voy construyendo esto y cómo tengo la paciencia de no botarme desesperadamente a hacer una cosa gigante, sino como ir construyendo algo más en plan de hormiguita? Eh, y bueno, pues yo creo que sí, estas cosas de las que hablaba pues María Camila creo que son muy importantes. Creo que habría que decir que, digamos, por ejemplo, una cosa que está pasando en Cali y que bueno, que también pasa en Bogotá, en Medellín y que ojalá pasara en más lugares es que de todas maneras el apoyo institucional desde becas, desde, ¿no? Como que esta producción haga parte como del portafolio de impulsos, de estímulos es clave, ¿no? Y como poder entender cómo ese trabajo en equipo implica también pues generar diálogos con, como con esa producción artística de una ciudad. Y, y pues digamos que, digamos, yo entiendo como lo aislado que se puede sentir, pero digamos, parte de la visión del sello es no solo publicar gente de Bogotá, claramente, ¿sí? Como que nunca ha sido como esa la idea. Lo que pasa es que llegar a la publicación es un proceso lento y es un proceso que toma tiempo, es un proceso, y sobre todo para la publicación de cierto tipo de obras, de este tipo de obras que implican un trabajo mucho más largo, eh, pues es una cosa demorada y es una tarea pendiente porque yo creo que sí hay suficiente talento, interés para publicar gente de toda Colombia. Eh, a ver, y creo que, bueno, pues ahora cuando hablen los demás creo que podremos seguir ampliando la conversación, pero entonces si quieren sigan los demás y ahí seguimos conversando. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Enrique, te invito a que nos cuentes un poco sobre tu trabajo también en varias áreas y tus primeras impresiones sobre algunos de estos temas. Bueno, yo voy a avanzar sobre todo sobre mi otro aspecto, también como Pablo y como Camila, en promoción del cómic. Y luego sí dejaré que Daniel hable de nuestros trabajos conjuntos para que sea así más distribuido el asunto. Yo también, siendo un gran amante del cómic y como pueden ver, con grandes intereses en ese tema, eh, también estuve muy metido y tuve la alegre desgracia, la llamo yo, de haber trabajado en conjunto con el famoso Champe, o el infame Champe, dependiendo de cómo lo quieran ver, en el cómic en línea. Y nosotros, pues por un tiempo estuvimos haciendo todo el esfuerzo con el cómic en línea de lograr otro interés en el cómic. Y logramos, pues al menos a 2014 hicimos un evento que tuvo cierto impulso, que se llamó los Monos de Oro, y en los Monos de Oro logramos, pues, premiar al menos a este cómic que les recomiendo. Con jurados internacionales y todo, estuvimos haciendo unas charlas unos días
ese fue, digamos, que el gran punto alto del cómic en línea, pero hicimos otra variedad de cosas. Eventualmente, el cómic en línea derivó en que se formara algo que se llamó FICO, que está siendo manejado por Santiago Suescún, y FICO se encarga de hacer una promoción del cómic a partir sobre todo de los que publican pequeñas revistillas de manera muy informal. Entonces, en contraste con lo que estaba mencionando Pablo, en donde se empieza a encontrar un lado formal que también se vincula con librerías y demás en la producción de cómics, sobre todo hacia novelas gráficas. Por eso hablo yo también del tema de si hay un boom al respecto, y ahorita les muestro una gran cantidad que tengo aquí apiladas para que vean que por eso es que digo que hay un gran boom. Nosotros lo que veíamos es que hay mucha gente tratando de hacer cosas pequeñas en distintos y diversos lugares, y que lo que buscábamos es que esto tuviera también un reconocimiento. Pues muchos, y creo que todos comenzamos alguna vez para hacer un cómic que quizá nadie conoció más allá de nuestros amigos del colegio o de la universidad. Y en mi única aventura por tratar de escribir el guión de un cómic, que fue el caso de Doppler, logramos sacar el primero, y luego ahí nos quedamos y nos estancamos porque hay un montón de otros procesos que uno no dimensiona cuando uno está haciendo esos primeros esfuerzos. Entonces, eso se mezclaba con mi interés que desde los años 80 estaba plasmado en el cómic, y ahí me empecé a poner a trabajar en temas un poco más de investigación también para rescatar incluso de aquello poco que hubiese, digamos, o que tuviese bajo reconocimiento desde ese momento. Y entonces he trabajado en temas como investigar el rol del superhéroe o el héroe, lo que queremos llamar en el caso del cómic colombiano, estudiando sobre todo Macu, Tucano y más recientemente Sambo Dendé, y otros temas por ese estilo. Me uní con Fernando Suárez, un reconocido del dibujante caleño que tiene su propio trabajo con Arconautas, y con él hicimos como un barrido para tratar de ver, bueno, cómo es el asunto de la industria o su inexistencia en el caso colombiano. Y de eso hicimos nosotros un breve artículo en el que conversamos con los diversos colectivos, que es lo que sí hay, o sea, grupos de gente interesada en hacer y promover cómic, pero como industria, incluso hoy en día, que es cuando hablo yo del boom de la novela gráfica, tampoco es que podemos decir que haya una industria. Hay una producción un poco más reconocida, sí, pero de ahí a industria es un tema muy diferente, sobre todo si nuestra noción de industria es el cómic norteamericano. Pero bueno, entonces eso es lo que he trabajado yo como desde los diversos lados, o sea, desde el promotor del cómic por un lado, desde guionista de un cómic que pues ahí está, es bonito, me gusta verlo de vez en cuando, y también como investigador ya más dedicado, y le cedo la palabra entonces a, no sé en dónde esté en este momento, en alguna de estas ventanas, a Daniel, les contar más de lo que hemos estado trabajando en conjunto desde entonces. Gracias, Enrique. Adelante, sí, Daniel. Hola, bueno, primero que todo, gracias por la invitación para participar en este panel. Mi aproximación con los cómics ha sido como en 3 niveles. La primera como consumidor desde niño chiquito. ¿Sí? Tengo 44 años y creo que soy de esa generación que todavía alcanzó a gozar esos kioscos de cómics y revisticas que existían en la ciudad de Bogotá, donde mi abuelo se iba a comprar el periódico y salía yo con mi revistica de Memín o de Condorito, y así empezamos de alguna manera a formar nuestro gusto por esas historias contadas con dibujos, hasta que un día llegó alguien con Mafalda a la casa y fue el acabose, conocí a Kino y bueno. La segunda fue cuando digamos, la segunda línea decía Felipe en la presentación que soy dibujante wannabe. Sí, me gusta reconocerme así. Siempre quise dibujar cómics. Es algo que tengo ahí y tuve mi historieta y incluso en el periódico El Heraldo en Barranquilla, en el tiempo que vivía allá, en una época alcanzaron a publicarse unas historietas sobre mi hijo. Pero nunca pude, digamos, consolidar el escribir una historia, o escribo o dibujo, y mi dibujo no era lo suficientemente bueno, entonces vino la frustración que me llevó ineludiblemente a convertirme en coleccionista. Desde la adolescencia ya había empezado a comprar cómics, estudié en un colegio donde tuve la oportunidad además de conocer a uno de los grandes dibujantes de este país para mí, que es Juan Carlos Ochoa, y él fue el que me presentó la primera revista Heavy Metal.
y ya creo que una vez uno ve los dibujos de Jiménez o de Moebius y ya no hay vuelta atrás. Ya ahí queda uno enganchado. 1992 aparece la revista Acme y empezó, digamos, esa compulsión por tratar de empezar a ver qué era lo que salía, a ver qué era lo que aparecía. Ya, por ejemplo, comienza a perder interés el Condorito y eso queda como en la infancia, y ya la adolescencia viene con otras historias mucho más complejas y mucho más interesantes para mí. Y la tercera es, eso me lleva, cuando ya nos conocemos con Enrique, empezamos a trabajar ya hace 5 años, dijimos, bueno, pero nos gusta el cómic. Enrique venía trabajando, investigando cómic, haciendo cosas con Fernando, y un día tomándonos un tinto, literalmente empezamos a hablar sobre Boogie y Fontana Rosa. Y eso condujo a una entrevista a Daniel Sampera, una recolección de material, y salió el primer artículo, el artículo más demorado en la historia de la humanidad. Se demoró 4 años en salir, pero finalmente salió. Es un trabajo que hicimos sobre Boogie en Colombia. El impacto que tuvo Boogie, ese no héroe, ese personaje que representaba todo lo terrible y pero que además generaba una gran simpatía en un contexto de un país sumamente violento, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo muy bonito en ese sentido. Luego hicimos otro trabajo sobre las distopías con nuestro querido amigo Sergio Roncayo, quien abandonó este mundo hace 6 meses ya, sobre las distopías las distopías de cómo eran presentadas en el cómic colombiano. Entonces ubicamos 4 tipos diferentes de distopías y veíamos cómo eran representadas en las diferentes historias, los diferentes autores, y fue un trabajo muy, muy interesante. En la realización de estos trabajos nos dimos cuenta con Enrique que entre todos teníamos un gran acervo y fuimos como organizando esa colección entre todos, y nos dimos cuenta que teníamos un gran material para mirar el cómic nacional desde diferentes perspectivas, desde cuáles historias se cuentan, desde cómo se presenta. Por ejemplo, tenemos un trabajo, una ponencia que hicimos sobre cómo es representada la ciudad de Bogotá a partir del cómic. La ciudad como escenario, la ciudad como personaje, la ciudad como enunciado, como discurso incluso. Hay unas cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Que hemos ido encontrando aquí, pero pues, supongo que encontraré, pues que hablaremos más sobre eso. Y el último que hemos hecho es un trabajo que hicimos sobre la escena del cómic en Colombia, en diferentes ciudades, pero pues ya salió publicado en este libro, Comics Beyond the Page in Latin America, que fue publicado por la Universidad de Manchester, donde hicimos fuimos como a Cali, Medellín, bueno, no fuimos hasta allá, pero sí contactamos a la gente que está en la escena del cómic, y para mirarlo desde la perspectiva de los grupos, de los espacios de producción, como las prácticas de consumo y toda esa clase de cosas que nos parecieron muy, muy, muy interesantes. Ahorita que hablaba Camila sobre digamos, los diferentes espacios, recordaba, por ejemplo, yo viví 7 años en Barranquilla, trabajaba en la Universidad del Norte. Enrique trabajó allá también, pero no al mismo tiempo. Y después de que yo regresé a Bogotá, descubrí que habían puesto en Barranquilla un almacén de cómics que se llamaba Valquirias y Dragones. Pero lo más interesante fue que ellos no era solamente el almacén, sino que se convirtieron en un centro de discusión de cómics. Entonces hacen unas vainas que se llamaban las charlas comiqueras, y se reunían un montón de piscos a hablar sobre los cómics, pero sobre temáticas, sobre el Joker. Entonces, pero desde la perspectiva del psicoanalista, porque hay un psicoanalista ahí. Entonces agarran y miran, le hacen psicoanálisis pues al Joker, o los trazos de las historias de Alan Moore, y hacen una cantidad de cosas muy, muy interesantes, que a mí personalmente me han llamado muchísimo la atención, porque no he encontrado eso. Ahorita acá en Bogotá, no. Entonces, en tiempos de pandemia, en este momento, los he estado siguiendo, por ejemplo, a través de las redes. Entonces se mete uno a Facebook y escucha ahí a los piscos hablando con el invitado del día.
No, hace 15 días estaban hablando sobre, creo que era sobre unos personajes de DC Comics, ahorita no me acuerdo bien, pero unas charlas muy interesantes, muy bien estructuradas, que yo creo que no solamente, digamos, el ejercicio interesante de vender cómics, de que aparezca un almacén y que permita esa clase de diálogos, lo más importante, pienso yo, es que ha permitido generar una comunidad. Es decir, que la gente que le gusta los cómics, que los consume o que los dibuja o que de pronto tiene historias o que de pronto que se identifiquen, que sepan quiénes son, que sepan, que digan, estamos aquí, pertenecemos al mismo mundo nerd eh, o friki, como quieran llamarlo, pero ya sabemos quiénes somos y podemos empezar a hacer cosas. Y creo que eso ha empezado a organizar esa comunidad. Me parece que ha sido como una de las cosas muy interesantes que he visto en los últimos años. Y ya, eso por ahora, pues, para no coger mucho tiempo. Muchas gracias, Daniel. Constanza, no sé si tenemos preguntas de la audiencia en este momento. No veo preguntas del público. Chévere que conversen entre ustedes, que tienen la oportunidad de estar juntos. Pipe puede moderar la charla, la tertulia. Si nos ayudan a monitorear. Bueno, hay muchas cosas que salieron de las intervenciones que ustedes trajeron, que me dieron ganas como de indagar un poquito más. Bueno, voy a empezar a meter el dedo por este lado a ver a dónde salimos, pero una de las, cuando estás hablando, Daniel, de estas reuniones o de estas congregaciones de nerds, o por lo menos de personas con intereses afines, pues, por ejemplo, me interesaría mucho saber el trabajo de Camila, de María Camila, con la página y con el canal de YouTube. Eso cómo se convierte en precisamente ese foro para que se encuentren personas no solamente de las distintas regiones, sino incluso de otros países, ¿no? De distintos países allí. No quiero tampoco dejar pasar de lado una cosa que puede ser muy evidente para todos aquí mientras nos miran, que es, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, la industria del cómic es una cosa todavía tan centrada en lo masculino, en los hombres. Es una lástima que no pudimos tener a Cindy para tener un poquito más diversidad, pero al mismo tiempo no es que las mujeres no estén haciendo este tipo de trabajo que estamos haciendo, y Camilo pues es un ejemplo viviente de esto, pero sin embargo tenemos que tratar de darle más acceso a las mujeres dentro de esto, ¿no? Y yo aquí invoco a la maestra Cintia Bolio en México. Cuando estuve viviendo en México, tuve la suerte de poder trabajar con ella y poder investigar su obra. Y bueno, creo que necesitamos voces más fuertes. Y claro, Power Powell es lo primero que sale, gracias Enrique, y de paso voy a aprovechar para meter aquí la cuña. Ustedes seguramente ya lo saben, pero creo que es esta tarde en la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango. No es esta tarde, es el miércoles a las 6 de la tarde. Exactamente, y eso podemos también difundirlo a través de nuestras redes para que vean la entrevista con Power Powell. Pero bueno, exacto, y Power Powell con todo lo influyente, tanto a nivel colombiano como latinoamericano y a nivel mundial. ¿Quién más, cierto? ¿Quién más traemos? Y otra cosa que no quiero que perdamos de vista es otra vez que se interseca con la cosa de la raza y las regiones, ¿no? Estás hablando, Daniel, del trabajo que hicieron de la representación de la ciudad de Bogotá, y eso me parece súper interesante. ¿Cómo es que se representan las distintas regiones? Yo escuché a Pablo una vez en Lima, en una charla, hablar precisamente sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la historia del cómic colombiano? ¿Cuál es la historia que nos contamos nosotros de lo que es Colombia? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo está contada? Entonces, ¿cómo se está representando las distintas regiones
y cómo le damos visibilidad a eso que está haciendo Camila, o esto que está invitándonos Camila a pensar, cómo le damos visibilidad a esas ciudades pequeñas y medianas donde sin duda se está haciendo el trabajo, pero no tiene los mismos canales de distribución o de visibilización que tienen otras ciudades. No sé si les parece, podemos ir alrededor para que hablemos un poquito de estas cosas y si se les ocurren otras, pues láncenlas. Camila, ¿por qué no empiezas tú contándonos un poquito como la página de YouTube, como qué tipo de espacios ha generado de comunidad? También yo sé, a través de tu página, sé esto que estaba mencionando Enrique, que es como esa novela gráfica colombiana ha estado ocupando más espacio dentro de tus estantes y has tenido que mover un poco esos muñequitos para darle más espacio, ¿no? Y ya los matachos no caben. Sí, por favor. A ver, todo empezó, no sé, Pablo me conoce desde que empezó esto. O sea, nos conocimos como cuando Pablo tenía la edad que yo tengo en este momento, yo creo que son 30 años, y yo estaba empezando la universidad, yo acababa de llegar a estudiar a Bogotá, así toda asustada, como, no, ¿qué es esto? ¿Qué ciudad tan grande? ¿Qué es un Transmilenio? ¿Cómo lo cojo? Em, entonces, sí, o sea, acá Pablo puede decir que no miento. Entonces, sí, es una cosa que a mí me empezó a interesar desde que me metí así de cabeza como ya voy a estudiar cómics y esa va a ser mi vida. Y fue desde ese momento en que entré a la universidad a estudiar historia en la Javeriana y me di cuenta pues que podía relacionar la historia con los cómics. Y bueno, vayan a mi canal, hay un video que se llama ¿Por qué decidí ser historiadora de cómics? Y ahí cuento el chisme completo. Pero entonces la cosa fue que empezaron a haber como unos eventos muy interesantes en Bogotá, digamos en la Universidad Nacional se alcanzó a hacer como un Comic Con UNAL, y siempre que pasaba algo así, yo ahí me metía y mandaba el correo como, Olis, esta soy yo, este es mi trabajo, estoy viendo que están abriendo como espacios para charlas, y en todo lo que podía me metía y ahí estaba Pablo siempre. Y recuerdo que ese primer cómic colombiano que yo dije como, uff, qué chimba, fue El Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga de Ivanquio, de Iván Andrés Benavides, que es un cómic simplemente hermoso, espectacular, no se me ocurren más halagos, o sea, las palabras no alcanzan para lo bonito que es ese cómic. Y ahí yo dije como, no, pues acá se están haciendo cosas muy chimbas, ¿sí? O sea, en lugar de seguir hablando de, no sé, o sea, como qué más podemos decir sobre Spider-Man, ¿sí? Como, ¿qué más podemos decir sobre el Guasón, ¿sí? O sea, como lo que decía Daniel, cada 8 días un grupo de manes se reúnen a hablar sobre el Guasón. Entonces, como que dije como acá hay cosas muy interesantes que además me sirven en lo académico porque puedo proponer una cosa diferente, hablar de algo diferente a lo que, pues sí, o sea, como yo que estoy aportando a discusiones que vienen desde hace 30.000 años con personas que llevan mucho tiempo en esta cosa. Entonces, sí, es pues me di cuenta que en Bogotá, o sea, sí, cuando uno viene de una ciudad así, vaya, uno, esos primeros encuentros lo impresionan mucho, no solo la ciudad en sí, de como uy, qué susto, no sé dónde estoy, sino como, uy, qué bacano, o sea, acá cada 8 días hay eventos donde la gente se reúne a hablar de esto, donde hay muchas tiendas donde puedo conseguir cómics, y no solo conseguir cómics, sino encontrarme con gente para discutir temas de lo que sea, de cómics. Entonces, ahí se fue, o sea, el canal no empezó, yo no lo veo empezando como el canal y ya, sino esto yo lo venía haciendo desde antes con esas charlas que les digo y como con este interés. Luego cuando terminé la carrera me devolví acá a Bucaramanga, hice mi práctica en la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y empecé un club de lectura de cómics. eh, y mi sueño era como, uy, qué chimba, o sea, como un día, como levantarme y que yo pueda y que me contacten para hablar sobre cómics y que me paguen para hablar sobre cómics, y eso yo lo estoy viviendo en este momento y es como, o sea, mi yo de hace 10 años no lo hubiera creído, ¿sí? Entonces ya cuando empieza el canal no solo soy yo, son dos personas más, Juan Manuel Rey, que es como el director general de contenidos, él fue el que me dijo, venga, yo tengo esta idea, aprovechemos eso que usted sabe,
y Mariana Gómez, que es la que se encarga de todo el audiovisual. Entonces ya ahí los tres, ahí ya se condensan todos estos años de trabajo y como esas primeras experiencias que ya se fueron acumulando, y es como pues esto profesionalicémoslo y volvámoslo un producto que le pueda gustar a la gente, como que no sea la cosa tan académica, sino como, pues a ustedes así como me ven en el video, así soy yo, eh, así como estoy hablando en este momento, yo en ningún momento como que finjo ni nada, sino es como lo que a mí me gusta hacer, hablar de cómics. Y pues retomando lo del cómic colombiano, es como, pues de nuevo, o sea, de verdad queremos hacer un canal o un Instagram que hable de la peli de Avengers y de la película del Guasón y de la película de Batman. Ya hay 60.000 páginas haciendo eso, dando la misma noticia. Intentemos hacer algo diferente. Entonces, pues, qué cosa más original, porque pues tampoco es que nosotros hayamos descubierto ahí que el agua moja, sino pues hablamos de cómic colombiano, que es una cosa que no está como tan discutida, que no hay tantos espacios así que hablen pues como nosotros lo hacemos sobre cómic. Entonces la mayoría de las reseñas son sobre cómics colombianos y yo lo intento hacer como lo más personal posible y como no solo decir como este cómic existe y tiene estas páginas, vayan y cómprenlo, sino como yo me tomo el trabajo de leerlos al menos 3 veces, y porque me gusta, y como darme mi opinión súper sincera sobre el contenido, y si yo lo quiero recomendar, lo recomiendo, y si no, no. Sí, o sea, yo no voy a decir mentiras en mis videos. Y también es muy bonito, digamos, la interacción que uno puede tener con el público y con los demás fanáticos de los cómics en las redes, porque ha sido muy chimba que la gente ahí mismo comenta como, a mí me gustó el cómic por esto, a mí no, o yo estoy de acuerdo contigo por esto, no estoy de acuerdo por lo otro. Entonces también se genera ahí un espacio de discusión que de pronto, pues sobre todo ahorita en pandemia, que no hay así tantos lugares en los que uno puede como parchar con la gente en la vida real y discutir. Entonces se crean, no, ya estaban esos espacios, sino ahora es como mucho más dinámicos, es más recurrente y es muy chévere, como, no sé, yo esto lo he dicho en varios paneles, que es como yo he hecho amigos por Instagram y por YouTube, porque me comentan como, hey, qué chimba esa reseña, o al contrario, como no me gustó porque a mí me parece que esto. Entonces es una cosa que yo hace 10 años no me hubiera imaginado, como todos los días levantarme y mirar el celular, y como casi siempre tengo un mensaje de alguien con el que yo puedo empezar una conversación, o como los autores es como, mire, pilla este cómic a ver qué le parece, y a ver, o sea, como a mí nadie me paga por las reseñas, yo lo hago porque a mí me gusta, yo soy feliz haciendo mis reseñas, yo soy feliz acá hablando con ustedes, con el que sea, por donde me inviten, y ya me callo porque llevo mucho tiempo hablando de yo. Muchas gracias, eso te invitamos a hacer. Pablo, ¿quieres contribuir un poquito más tú también? Sí, claro. No, María Camila es lo máximo. Y, a ver, han salido un montón de cosas para hablar, y cosas que creo que son súper interesantes. Creo que como para poderlas, digamos, yo creo que una cosa importante a tener en cuenta, que para mí siempre ha sido como clave, es que yo creo que el reto acá es salirse un poco del espacio de confort, ¿no? Como que, sí, digamos, los grupos de lectura son claves, son re importantes. Eh, y han sido muy importantes. Yo creo que la primera vez que yo fui a un bar en mi vida fue al lanzamiento de Acme 1, ¿no? Y realmente no me... O sea, yo entré y tomé cerveza, pero pues, claramente no tenía la edad para hacerlo, por más viejo que sea. Y pues claro, hay una conexión con la vida, pues muy profunda desde muchos lados. Pero sí creo que es un reto grande, que además tiene como muchas lecturas distintas. Y yo creo, pues, digamos, pensando en esos espacios de discusión, de difusión, de donde han salido además dibujantes, ilustradores muy importantes en este momento en el país, es que también eran, por ejemplo, espacios pues de hombres, y eran espacios, eh, creo yo, de pronto de una manera, bueno, mejor dicho, eso da para una charla gigante, pero que espantaban a las lectoras, ¿no? Si ustedes hablan con Lorena Álvarez, si hablan con Paola, si hablan con un montón, con Lorena Spitia, por ejemplo, pues eran como espacios en los que de una u otra manera sí había como
como una cosa muy, muy cerrada, y cerrada, digamos, no solamente en términos de género, sino también en términos de otro montón de cosas, entre ellas raza. Entonces, pues esto es, digamos, como que más que volverlo como una obligación o una pelea, pues para mí ha sido más el reto de cómo hago que esto, que a mí me interesa, que a mí me llama la atención hacer, pueda saltarse un poco como de esos espacios de confort y un poco invertir la polaridad. No es tanto como que Colombia tiene que ponerme atención a mí o el público en Colombia, sí, las librerías o las bibliotecas o las instituciones me tienen que poner atención porque yo hago cómic y esto es un acervo importante y hay una historia, hay unos referentes que son importantes, cosas en las que yo creo absolutamente. Es más como que yo lo pienso en términos de qué le puedo decir desde mis oficios a esta ciudad, a este país, a estos colegas, a estos amigos, a estos desconocidos, ¿no? Y cómo desde las viñetas que yo puedo facilitar y que yo puedo construir, pues puedo como generar unas representaciones también alternativas. Porque, digamos, esa anécdota del bar, creo que era Astrolabio, tenía que ver con que, pues en gran medida el cómic para mí ha sido, mi experiencia como lector ha sido, y esto lo hablaba incluso con el editor del Víbora, pues todas las cosas contraculturales, digamos, mi deformación moral viene del cómic y eso es algo que yo no puedo dejar de agradecerle a los creadores y a los editores de mis lecturas todavía. Y yo un poco como que esa sensación de que a través de esto se puede generar un contradiscurso y ahí de pronto nos podemos meter a la parte, digamos, de la relación con la política, viene desde esa lectura que de alguna manera se apropia de un universo de imágenes muy desde el establecimiento y muy desde lugares de confort. Ahí, digamos, ya para darle la palabra a los demás, pues es chévere que Felipe tenga de fondo pues la portada de Felicita Campos dibujada por Julián Chalarca y hablando también del legado como de la importancia de la región Caribe, pues en el cómic en Colombia pues está la historia gráfica de la lucha por la tierra en la costa atlántica, que pues es un referente importante. Hay mucho para hablar, pero pues si sigamos ahí conversando, que no tenemos tanto tiempo. Yo quiero Gracias. meter la cucharada con Sí, Daniel. respecto a lo que dice Pablo, la historia doble de la costa, que es uno de los trabajos sociológicos más importantes que se han hecho en el campo, pues en la disciplina. Estuvo acompañado a Orlando Falsborda de un dibujante. Y todo ese trabajo de dibujo que se hizo para la reconstrucción de toda la configuración de la sociedad en la costa es una cosa maravillosa cuando uno tiene acceso a ver esos dibujos. Y yo creo que estamos en deuda de revisar y de volver a hacer visibles esos dibujos. Es como eso, o sea, solo por picar la lengua. Bueno, pero una cuñita, el libro de Joan, el de Los Rapaport. de Más Historia, el de Joan Rapaport, acaba de salir. Ya acaba de salir. Y yo me imagino que el próximo año saldrá en español y creo que sí. Esperamos, porque sí estamos en deuda. Ella sí hizo el trabajo de mirarse, es bellísimo, es una cosa alucinante. Pues Daniel, gracias por mencionarlo. Sí, no nos íbamos a ir sin hablar de ese trabajo, que es un trabajo bien importante. Yo ya escuché los guiños de que vamos a tener que hacer esta sesión, el segundo capítulo. Vamos a tener que cerrar aquí en un minuto porque viene otra sesión, pero no quería cerrar sin dejar que Enrique nos dijera sus últimos pensamientos. Bueno, yo sí rápidamente lo único que quería era pasar para que ustedes simplemente así en reto visual puedan ver la cantidad de cosas que tenemos y que han ido saliendo y que es importante tener en cuenta. Ponlos de nuevo para que te acabo de poner como ya. ¿Listo? Entonces paso así varias simplemente para que vean la cantidad y la calidad de lo que tenemos. Y esto es solo algunas de las cosas. Obviamente nosotros con Daniel lo que hemos estado haciendo y estamos trabajando académicamente en eso es como de recopilar todos estos y ver cuáles son las
constantes que tienen todas estas diversas expresiones. Y como les digo, no me alcanzarán los brazos para pasar todas y cada una de las cosas interesantes que hay por ahí. De hecho, ya se me cansó el brazo. Pero bueno, Necesitas más tentáculos. sí, necesito los de Cthulhu. Bueno, pues les agradezco mucho y gracias por traer la materialidad del libro ahí también, Enrique, porque creo que ese es otro tema que salió por allí, ¿cierto? La importancia que han tenido las librerías, las tiendas. Yo sé, por ejemplo, que en Sogamoso tengo una amiga donde su papá tiene una tiendita que eso era, otra vez, ese es el foco. Ahí es donde la gente se reunía a leer los cómics, alquilarlos, y eso es lo que genera esa comunidad. Pero entonces quedamos invitados, me parece, para que hagamos una segunda sesión que la organicemos. Quiero darles las gracias nuevamente a todos por su participación y su generosidad, y gracias a Camila, a Pablo, a Enrique, a Daniel, y también gracias a la librera por brindarnos este espacio dentro de esta Feria Internacional del Libro. Que vamos a continuar. Bueno, Hasta pronto. nada más, darles las gracias por una charla magnífica, estoy encantada de conocerles, que sepan que la librera es un espacio para ustedes, para los cómics, y que también puede ser una plataforma para este tipo de conversaciones. Él no lo dijo porque no habla de estas cosas, pero el proyecto de archivo de Felipe, del archivo digital de cómics latinoamericanos es extraordinario, entonces pues les invito para otra tertulia por este medio también. Y bueno, que sí, también quiero invitarlos a ustedes, participantes y al público, a nuestra siguiente mesa, que va a ser sobre espacios de escritura y de lectura no convencionales. Y pensaba yo en ese bar que descubrió Pablo y dije, bueno, pues hay no convencionales y no convencionales, pero vamos a estar con Paola Caballero, Gustavo Gutiérrez y Karen Chávez de Perú, y bueno, y el proyecto Bibliogueto también. Entonces es la mesa que sigue ahora, sería magnífico que pudieran acompañarnos. Muchas gracias a todos y me voy ¿Puedo decir algo rápido? Perdón. Claro, y me voy a luchar con el Facebook Live a ver si la logramos. Sí, claro que sí, Camila. Y es que, o sea, hablamos mucho de que hay mujeres, hay visibilidad, pero no mencionamos casi autoras colombianas. Entonces me gustaría como rápidamente dar una lista de mis recomendados así flash, que está, bueno, por supuesto, Lorena Álvarez, está Gelatina de Medellín, que está sacando sus fanzines con Mapache, está Janet Pineda, está La Desparchada, Carolina Pineda, Cadavid, bueno, Power Paola. Camila, estás invitada a una charla tuya únicamente con sobre este tema para que tengas todo el espacio. Me encantaría que la hiciéramos cuando quieras. Nos dices si Felipe Me programo después del desayuno, yo de una. Automáticamente la serie de historietas y cómics. Bueno. Sí, entonces pillen que hay muchas mujeres haciendo cosas muy bacanas de cómic. Lina Flores de Altais Comics, Estefanía Henao, pillen el número 12 de Doctor Fausto, solo mujeres, listo, ya no hablo más. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.